Hola mi gente, antes de continuar me gustaría mandarles un caluroso saludo. Además, me gustaría comentarles a todos los espectadores que, si son fans de los manhwas y quieren leerlos de forma gratuita, tendrán que descargar la app BG Manhwa. Es cierto que esta app solía ser de pago, pero ahora está totalmente gratis para los suscriptores del canal. Ahora bien, al descargarla, estarán apoyando mucho a mi canal y podrán disfrutar de sus manhwas favoritos sin ninguna molestia. Además, la app está disponible en la Amazon App Store y pueden encontrar el enlace de descarga en la descripción del video. Próximamente se lanzarán actualizaciones en la app, que permitirán interactuar con otros usuarios y conocer más fanáticos de manhwa como tú y yo. Descargarla es fácil, solo necesitan iniciar sesión en Amazon o crear una cuenta si no la tienen, y luego presionar el botón de descarga. Es posible que aparezca una alerta de Google, pero no hay nada de qué preocuparse. Descargar desde la tienda de aplicaciones de Amazon es lo mismo que descargar desde la tienda de Google, simplemente son competencia. No lo piensen más y descarguen la app BG Manhwa para disfrutar de sus manhwas favoritos. En el capítulo anterior, el prota había llegado a la ciudad de Uldran, sin embargo, ahí lo esperaba el barón Romenton, por lo tanto, el barón realmente quería enfrentarse al prota por lo cual dejó que uno de sus caballeros atacara al duque, aunque en cierto momento, el barón intentó negociar con el prota para que se les uniera. Lo cierto fue que el prota se negó y acabó con el caballero de 5 estrellas que había preparado el barón. Al darse cuenta sobre este hecho, el hombre entró en pánico, pues su mejor guerrero había sido derrotado, por lo que comenzó a decirle a los demás guardias que atacaran al prota, pero todos estaban en pánico. Aunque debo decir que aún con temor arremetieron contra el duque, pero solo para que él acabara con ellos con un solo movimiento, aunque no los desvivió. El prota no tenía problemas con aquellos que no apuntaban a su vida, pues su objetivo era la cabeza de la serpiente, es decir el barón Romenton, por lo que antes de acabarlo, le dijo que, según la ley del ducado, a partir de ese momento, todos sus títulos y propiedades estaban confiscadas. El hombre intentó que sus soldados arremetieran contra el prota, pero todos ellos soltaron sus armas, pues decían que no podían luchar contra Ardan. Después de todo, esa familia eran héroes que salvaron al país entero. Fue hasta ese momento que el barón Romenton entendió que había perdido contra el prota, pues sus hombres ya no estaban de su lado, por lo que el prota decidió golpearlo fuertemente, aunque, debo recalcar que no lo desvivió, ya que antes de hacerlo, había jugo que sacarle. Con el barón acabado, el prota declaró que ese territorio pasaría a ser controlado directamente por el ducado de la familia Ardan, por lo que declaró la liberación de las tierras, al mismo tiempo que los soldados se arrodillaban ante él. Con el asunto finalizado, Lawrence le dio un informe al prota, pues el barón había sido tomado como prisionero, y se le comenzó a sacar toda la información que tenía. Además, en sus posesiones se encontró una parte de la masa gris que conformaba el 8º anillo. Ahora bien, el prota le ordenó a Lawrence que volviera con el barón y le preguntara gentilmente sobre un libro que había encontrado en su estudio. El libro se llamaba Los dioses dragones, por lo que necesitaba saber cómo había llegado a sus manos. El libro divino de la tribu dragón daba poder a las personas que mencionaban repetidamente la frase "el que es misericordioso otorga fuerza al adorador". Si se memorizaba la frase, se recibía la bendición del dios dragón. Además, en el libro estaba escrita una técnica de respiración de mana que, al mezclarse con la respiración de la tribu dragón, ayudaba a recolectar mana en el corazón del portador en vez de su agujero de mana, por lo que era un arma de doble filo, ya que subías de nivel demasiado rápido, pues alcanzabas las 4 estrellas, pero el problema venía después, pues al romperse el corazón por el excesivo mana, morías pronto. Ahora bien, Lawrence había regresado de hacer lo que le pidió el prota, y al parecer el hombre había cooperado gentilmente, por lo que el interrogatorio fue un éxito. En la información que había obtenido Lawrence, se identificó que la iglesia que antes había mencionado el prota, tenía conexiones con el barón. Al parecer, estaban utilizando el libro como cebo para atraer a la gente. Con este descubrimiento, el prota entendió que el asunto estaba más arraigado de lo que creía, pues aquellos que estaban locos por el poder, podían ser atraídos fácilmente, por lo que representaba un obstáculo, pues así el culto crecía sin ningún problema. Además de eso, Lawrence le dijo al prota que el barón había mencionado que la iglesia se llamaba Naraxus. Esto le generó una preocupación al prota, pues en su vida pasada, había un ser cambiaformas que era conocido como el héroe del engaño, llamado Naraxus,
Este personaje le dio muchos problemas al prota y a sus aliados, pues no podían detectarlo a menos que fueras un caballero de 7 estrellas o superior, por lo que tardaron más de un año en terminarlo. El problema del presente es que no podían cazarlo a la ligera, pues había un pacto de no agresión de por medio, además no se sabía concretamente cuántos de ellos estaban en el territorio, por lo que localizarlo sería difícil, por lo que la situación sería más difícil que en su vida anterior, por lo que decidió investigar la red de distribución del libro, pues sólo así comenzarían a atar cabos, por lo que partió de inmediato al comercio de libros. Al llegar al lugar, entró de la forma más sutil que pudo, pues destruyó la puerta de un puñetazo. En el lugar había guardias que intentaron detener al duque, pero que no lograron hacer nada. Al final el prota puso de rodillas al dueño mientras le preguntaba de dónde adquiría tales libros. El hombre asustado solo dijo que él los recibía para su distribución, de ahí en fuera no sabía nada más. Aunque el prota presionó al tipo para que dijera todo, lo único que consiguió fue que le dijera que había otro distribuidor en la ciudad más cercana. De ahí en fuera no sabía nada, pues los miembros de la iglesia eran demasiado meticulosos con el control de la información. El prota se puso en marcha al siguiente objetivo, pero al llegar al lugar se dio cuenta de que no era en la ciudad sino en las afueras, en una especie de cueva. El prota entró al lugar y encontró a dos hombres que platicaban felizmente sobre sus fechorías mientras se jactaban que la iglesia a la que pertenecían ya era dueña del lugar. Esto enojó al prota, quien de inmediato acabó con cada uno de ellos. Y así comenzó la cacería de todos los que estaban en el lugar. Obviamente por todo el escándalo que había hecho el prota, el sacerdote principal se alertó y lo esperó en el centro del lugar, mientras estaba rodeado de muchos guardias con ballestas en mano. El prota le preguntó si era el encargado de suministrar los libros de dragón. El hombre se sorprendió por la información que tenía el prota, por lo que de inmediato comenzó la lucha. El sacerdote ordenó a sus guardias que atacaran con todo al prota, pero los ataques no conectaron al cuerpo, por lo que no le quedó de otra al sacerdote que atacarlo él mismo, pues quería demostrar su superioridad. El prota analizó el ataque e identificó que era magia de dragón, pues tenía la característica de que no necesitaba un canto o recitación para comenzar el hechizo, por lo que también cambia el hecho de que la iglesia de Naraxus no es solo de cambiaformas, sino que también se relacionaba a otros dragones. El prota decidió terminar lo más rápido posible esta batalla. Sin embargo, el sacerdote lo atrapó con su magia pensando que con esto lo podría acabar, pero fue todo lo contrario, pues el prota se quitó rápidamente la magia que lo ataba. Esto preocupó al sacerdote, por lo que se obligó a utilizar su técnica más poderosa para terminar la batalla. Sin embargo, el prota hizo lo mismo y utilizó su segundo anillo y con una poderosa llamarada incineró a la mayoría en el lugar. Por su parte, el sacerdote estaba mal herido, por lo que el duque aprovechó para interrogarlo. El hombre en agonía intentó terminar su vida junto a la del prota, pues quería autodestruirse y volar todo a su alrededor, pero el duque lo evitó, aunque parcialmente, pues al final, el hombre dijo que había hecho un juramento al arzobispo, por lo que una magia prohibida lo incineró, ya que así evitaban que los miembros del culto revelaran información vital a quien los interrogara. Con esta batalla, el prota reflexionó sobre cosas que no sabía, como la existencia de alguien de más rango dentro de la iglesia, que incluso podía manejar a un sacerdote principal como su marioneta. Ante este suceso tendría que indagar más sobre ese culto, pero con el cuidado necesario. Ahora bien, en la casa del conde Chaimon, celebraba que la gente del conde Lugon estuviera cayendo a manos del archiduque, pues le ahorraba mucho trabajo. Además, el cortar la información evitó que el conde Lugon se enterara a tiempo de lo sucedido en la ciudad de Uldran. El conde Chaimon agradeció al mayordomo Hans por su buen trabajo, pues gracias a él, el plan marchaba viento en popa. Sin embargo, Hans tenía sus propios pensamientos sobre el asunto, pues consideraba que el conde Chaimon estaba muy equivocado, pues quien jugaba en la palma del prota era él, ya que todo estaba saliendo según lo planeado por el prota y Lawrence. Aún así, recibió el nuevo nombramiento que se le había otorgado, pues ahora sería el jefe del departamento de inteligencia del conde Chaimon. Hans se hizo el humilde, pues mencionó que ese puesto era demasiado para él, pero el conde le reiteró que estaba muy bien calificado, por lo que no aceptaría un no por respuesta. Ahora bien, después de la ardua lucha del prota, por fin regresó a casa, pero antes de que fuera a descansar, Lawrence le dio un informe sobre la investigación del culto de Naraxus. Lo primero fue que ese culto operaba con formalidad centrada en el Imperio Zenón. Esto sorprendió al prota, pues no creía que un culto así estuviera a la luz del día. Para tener más datos, mandó a llamar al viejo Praxian,
pues al ser el administrativo más confiable, tendría más información de importancia. Según los datos, el culto Naraxu se centra en la gran iglesia denominada Tierra Santa, en el imperio de Zenón. Cada uno de los reinos, excepto uno, tenía una rama central. El líder central se denominaba como cabeza de Tierra Santa, cada rama la maneja un arzobispo. Esto le causó preocupación al prota, pues no solo eran los pequeños pueblos, sino las grandes ciudades e incluso otros imperios estaban infectados de tantos adoradores de dragones, e incluso, lo llevó a pensar que los mismos dragones estarían infiltrados en el reino, por lo que tuvo que agregar un objetivo más al renacimiento de la familia Ardan, pues no solo acabaría con los traidores a su familia, sino que expulsaría a todo fanático religioso de ese asqueroso culto. Algo curioso que detalló el viejo Praxian fue que, el único reino que no tenía una rama central de la iglesia era Eidern, reino donde se encontraba la familia Ardan. Esto se debía a que el inútil actual rey tenía un conflicto con la iglesia, por lo que no permitía que ingresaran. El prota se sorprendió, pues no creía que alguien tan inútil como el rey pudiera lograr una política anti-iglesia, ya que solo se preocupaba por su séptima familia, por lo que le pidió a Praxian que regularmente informara sobre cualquier cambio en esta política, pues necesitaban estar al tanto. Por otro lado, también le encargó que investigara todo acerca de una insignia que le había quitado al sacerdote anterior, pues podría estar ligada a un grupo de magos o a una iglesia. Además también le dio una tarea a Lawrence, tenía que llevar una carta a Popolense lo antes posible. Popolense era el enano que había firmado un contrato exclusivo con el ducado del prota. En la carta, el prota le escribía ciertas cosas que entendería el enano, ya que el duque había descubierto que la iglesia no solo estaba conformada por humanos, sino que tenía un vínculo con los enanos. El enano recibió la carta y de inmediato salió a visitar al prota, pues le había llegado una oportunidad de oro para cumplir con su anhelada venganza. Ahora bien, en cierto lugar, se llevaba a cabo una reunión de ancianos, donde participaban diversos condes vasallos del ducado de Ardan. Además, también estaban presentes los condes Chaimon, quien presidía la reunión, y el conde Lugon. En esta reunión, el conde Chaimon aprovechó lo sucedido en el territorio de Lugon para reprochárselo, y así aventajarse, ya que, debido a la falta de información, el conde Lugon no se dio cuenta del ataque del prota, por lo que ahora estaba en desventaja. Ahora bien, la verdad del asunto es que incluso el conde Lugon estaba fuera de sí, pues no entendía las acciones del prota, ya que había considerado que el prota iría primero por Chaimon, pues debido a las acciones de Cargas, pensó que su enojo se dirigiría contra esa facción, pero fue todo lo contrario, por lo que creía que había algo raro, por lo que debería haber una persona en las sombras que prestaba ayuda, o incluso peor, el conde Chaimon y el archiduque estaban aliados y querían destruirlo, pero no tenía forma de comprobarlo, por lo cual, lo único que podía hacer era enviar una carta de advertencia. En contexto, se podía decir que mientras los condes y los varones tuvieran el contrato de vasallaje, no podían atacar imprudentemente al prota, por lo cual, debían mandarle una carta de advertencia para que detuviera los ataques. Además, también se le informaría al rey de estos hechos. Pero el conde Chaimon consideraba este movimiento algo inútil, pues el prota, quien estaba enfurecido, le importaría poco lo que dijera un pedazo de papel, por lo que esta oportunidad la aprovecharía para que el prota y Lugon se enfrentaran, mientras que al final él utilizaría a sus caballeros para finiquitar la pelea y salir vencedor. Después de que la reunión finalizara, el conde Chaimon se reunió con Hans, a quien le pidió que buscara el próximo objetivo del prota, pues quería estar preparado. Hans argumentó que el prota había atacado a la ciudad de Uldran bajo el pretexto de las altas tasas de impuestos, por lo que le sugirió al conde que bajaran un poco los impuestos y con esto lograrían desviar la atención del archiduque. Sin embargo, la actitud del conde fue severa, pues con una mirada de rabia hizo entender a Hans de que eso no sería posible. Además, le recalcó que su único trabajo era vigilar al prota, por lo que no se atreviera a proponer cosas sin sentido. Hans de inmediato se disculpó por el atrevimiento. Sin embargo, el conde lo sentenció, pues si no hacía bien su trabajo, habría consecuencias lamentables para él. Con esa advertencia, Hans salió del lugar, mientras el conde Chaimon seguía pensando cómo contrarrestar el poder del prota y el conde Lugon. Para el conde Chaimon su mejor carta era utilizar al hermano del prota y ascenderlo como jefe de la familia Ardan, para que así él pudiera controlar todo desde las sombras. Días después, el archiduque recibió la carta de advertencia, pero él lo tomó con calma. Después de todo, su plan de sabotaje seguía viento en popa, pues mientras pensaran que atacaría otra ciudad de Lugon,
Él realmente iría a la facción Chaimon. Cambiando de tema, el prota le preguntó a Lawrence si ya había terminado la investigación del libro de dragón. Lawrence contestó afirmativamente, pues ya habían descubierto los canales de distribución. Este plan se ajustaba a las políticas actuales del rey, por lo que se tendría que castigar a las personas que estén protegiendo al clan dragón. Ahora bien, el prota también preguntó por la situación de Hans. Lawrence le comentó que había hecho según lo planeado, pues le sugirió al conde Chaimon una reducción de impuestos, pero fue ignorado. El prota mostró su descontento, ya que ese era el motivo por el cual acabó con el anterior barón de Romenton. Sin embargo, seguía con su terquedad. En ese momento, una risa burlona se escuchó, además del comentario de que alguien le había robado. Esto puso en alerta máxima al duque, pues hizo un ataque de fuego, pero la persona salió ilesa, por lo que no debía ser subestimada. La persona no identificada era una mujer que reclamaba que el prota le había robado cierta poción, por lo que estaba ahí para retomarla, pero el prota le preguntó por su identidad. Sin embargo, la mujer no contestó a esa pregunta. En su lugar sacó una poción de color morado y le dijo al prota que había robado la receta de ese ítem, por lo que era un ladrón. El prota reconoció ese ítem, pues era algo que se utilizó en su vida pasada para luchar contra el clan de los dragones. Para ser exactos, eran 4 ítems que se utilizaron para la batalla, los cuales fueron poción especial, esencia de vitalidad, piedra de rayo y relleno rápido de mana. Con estos artilugios se le pudo dar batalla a esos molestos lagartos. Sin embargo, la persona que había creado estos recursos fue un mago de producción conocida como Ilya Peacecraft. Ahora bien, la mujer que estaba reclamando había creado la receta de esa poción después de 5 años de investigación. Además, también llevaba más de 10 años que no salía de su casa, razón por la cual no entendía cómo habían robado su receta, pero aún así lo consideraba ladrón, por lo que le gritó que le diera una explicación. Aunque el archiduque sabía de la identidad de la mujer, decidió verificarla, pues la historia pudo haber cambiado, por lo que no debía bajar la guardia, y le gritó a la mujer que su acusación era absurda, por lo que si quería calumniar debía hacerlo con su verdadero rostro. La mujer se sorprendió por la perspicacia del prota, por lo que reveló su identidad. Con ello, el prota aceptó que era la misma persona, por lo que debía pescarla y hacerla que se uniera a Ardan, por lo que comenzó a nombrar todos sus futuros trabajos de investigación. Esto la tomó por sorpresa, pues no creía que alguien desconocido supiera todo eso, por lo que su enojo aumentó más. El prota por su parte, le comentó que todo lo que le dijo fue vista por la visión de la familia Ardan, por lo cual no había ningún problema con ello. Además de todo lo mencionado, había otras cosas más. Sin embargo, al ser ella una extraña no podía mencionarlo. Obviamente la mujer no estaba muy de acuerdo que alguien dijera ser el dueño de todas sus investigaciones, por lo que le reclamó al prota que era una mentira, pero el prota le dijo que, si le creía o no, era su problema. Además, ella había entrado sin permiso y lo había acusado de ladrón. Por su parte él no la castigó y contestó a sus preguntas, por lo que estaba siendo educado, pero no debía pasarse de la raya. Al final el prota le dijo que se fuera, pues al final fue él quien dañó su jardín, por lo que no necesitaba dar alguna compensación. Esto enfureció a la mujer, pues consideró que el duque se había burlado de ella con sus mentiras, por lo que tomaría la justicia con sus manos, y lanzó un potente ataque con mana. El ataque de la mujer era conocido como autoridad, y consistía en cambiar completamente la naturaleza del espacio circundante. Esto atrapó al prota, que fue descuidado, pues no se esperaba que la mujer utilizara semejante ataque, por lo que utilizó su mana para liberarse, y atacó a la mujer, mientras ella utilizaba magia de barreras para contrarrestar al prota. Sin embargo, todas sus defensas fueron dañadas, por lo que al final terminó perdiendo. El prota sometió a la mujer, quien estaba impactada por el gran poder del duque, por lo que no hizo nada más que quedarse pasmada como ratón con un gato. Ahora bien, aunque la mujer estaba paralizada, su cerebro le decía que el prota estaba utilizando la respiración de la tribu dragón, por lo que había la posibilidad de una alianza con esa tribu, pero de inmediato descartó esa idea, pues no había forma que Ardan se uniera a esa detestable tribu. El prota declaró que todo era un malentendido, por lo que no debía volverse loca y dañar su propiedad. Además estaba siendo muy bueno con ella, pues no le cobraría por los gastos de reparación. Ahora bien, aparentemente el prota se mostraba bien. Sin embargo, por haber utilizado la técnica combinada estaba sufriendo el dolor por el agotamiento desmedido.
La mujer entendió que no podía ganarle al prota, por lo que pensó en un plan diferente, razón por la cual ofreció su ayuda para ganar la actual guerra que tenía el duque con las diferentes facciones en su territorio, pero el prota la rechazó, pues no necesitaba su ayuda. Esto molestó a la mujer, pues quería serle de ayuda y descubrir si realmente existía lo que el prota llamó visión de Ardan, por lo que necesitaba fingir y descubrir la verdad. Al final, el prota aceptó el ofrecimiento, pero le dijo que tenía que demostrar sus habilidades y si le eran útiles a Ardan, por lo cual le ordenó a Lawrence que le preparara una habitación para la morra. El lugar le agradó a la maga, por lo que de inmediato de su bolsa subespacial sacó todos sus tiliches que necesitaba para trabajar. Ahora bien, mientras se instalaba, la maga Ilia le preguntó a Lawrence sobre la vida del prota, pero ella solo contestó que no sabía mucho. Después de todo llevaba muy poco tiempo a su lado, por lo que le sugirió que le preguntara a la hermana del prota, quien era la duquesa del lugar. Lawrence llevó a Ilia con la duquesa, sin embargo, la naturaleza de la hermana del prota era algo dulce y maternal, por lo que cuando vio a la pequeña mujer, la tomó como si fuera una niña y se la llevó con ella, mientras que la maga Ilia le gritaba a Lawrence que era una traidora. Por otro lado, el prota tenía una conversación con el enano herrero que había contratado anteriormente. El prota le mostró una ballesta con un patrón grabado, por lo que el herrero comenzó a analizarlo y muy seguro de sí mismo, dijo que esa arma era creación del herrero real conocido como Williams, sí, el mismo personaje que lo incriminó cuando fue la competencia de selección de herrero real. El herrero se molestó que ese traidor fuera aliado del clan dragón, por lo que no solo era su enemigo personal, sino de toda la tribu enana, pues ellos fueron los que más sufrieron cuando los dragones atacaron. Cuando la guerra comenzó, fue fatal para los enanos, ya que ellos vivían en aldeas sin una organización sistemática, por lo que fueron presas fáciles para los lagartos, por lo que cuando comenzó la invasión, las pequeñas aldeas no pudieron resistir los ataques y fueron erradicados. Sin embargo, algunos sobrevivieron gracias a la ayuda de los Ardan, pues dicha familia y su escuadrón de la muerte se enfrentaron contra los lagartos y los repelieron. Ahora bien, en el momento de crisis un enano conocido como Muradni, levantó la voz y animó a su gente a levantarse ante la catástrofe, pues no podían seguir así para siempre, por lo que tanto humanos como enanos se unieron bajo el estandarte de un solo reino. Al final, por los méritos de unir a las 12 grandes tribus con sus propias manos y pies, Muradni se convirtió en el primer rey enano. Para entender por qué el prota tenía mucho aprecio por el rey enano Muradni, era porque en su vida anterior fue una parte esencial de Ardan para la pelea contra los dragones, así como un buen amigo, por lo que se alegraba que en esta vida le estuviera yendo bien. Según lo dicho por el herrero actual de Ardan Popolense, hasta el momento la mayoría de los enanos que trabajaban fuera del reino ayudan con lo que pueden para su reconstrucción, por lo que para ellos la prioridad era su propia gente necesitada. Al escuchar esto, el prota le dijo que daría su pequeña ayuda, pues Ardan mandaría apoyo para la reconstrucción de su reino. Popolense no aguantó el sentimentalismo y comenzó a llorar, pues la familia Ardan ya había hecho mucho antes que se arruinaran, y lo volvían a hacer ahora que tomaban el control del reino una vez más. Esto le parecía muy bueno al enano, por lo que le agradeció al duque. Después de la plática sentimental, Popolense le preguntó al prota su movimiento contra Williams, pues lo que estaba haciendo iba en contra de la ideología, primero del reino y luego del sufrimiento de su pueblo, pues se había aliado con aquellos que casi los exterminan. Sin embargo, el prota le dijo que no se tenían que adelantar a los hechos, pues no tenían pruebas consistentes, por lo que si lo denunciaban, sería su palabra contra la de él, y viendo que estaba en una posición privilegiada no se le podría hacer mucho. Además debían tomar en cuenta de que había alguien más poderoso detrás de él, por lo que un paso en falso y terminarían bajo tierra. Por lo que la propuesta del prota hacia el herrero Popolense era que se convirtiera en el nuevo herrero de la familia real, quitándole así el poder a Williams. Esto tomó por sorpresa al enano. Sin embargo, no tenía la confianza de hacerlo, pues durante mucho tiempo no había sido tomado en cuenta, incluso fue marginado y ridiculizado, por lo que a veces no entendía al prota cómo podía confiar en él. El prota solo le dijo que era uno de sus hombres, por lo que no necesitaba una razón para creer en su propia gente. Esto alentó a Popolense, por lo que decidió darle la máxima lealtad, así como su martillo en pro de la familia Ardan. Después de eso, el prota se comunicó con el marqués de Blotten directamente, pues en primer lugar para agradecerle por el elixir que le regaló anteriormente, pues le ayudó mucho. Y la segunda razón para platicar con él, era para informarle que el herrero real se había unido con los dragones.
además de que había alguien de un trasfondo muy poderoso, por lo que necesitaban quitarlo de inmediato. Esto sorprendió al marqués, pues consideraba que el tema era algo problemático, por lo que le preguntó al prota si tenía algún plan de contingencia. Ante ello, el prota le mencionó que tenía a la persona adecuada para el trabajo, por lo que le pidió que lo convirtiera en un nuevo herrero. Ahora bien, después de un buen tiempo, por fin entró en escena la maga Ilia, que, por su afán de saber más cosas del prota, fue tomada por la duquesa, por lo que, según ella, pasó una semana de infierno, pues la duquesa jugó con ella como si de una niña pequeña se tratara. El duque había mandado a llamar tanto al herrero popolense como a la maga Ilia, pues quería convertir ciertas armas en artefactos. Unas armas fueron regaladas por el marqués de Bloten, por lo que necesitaba tanto la habilidad de Popolense y como la de Ilia, ya que quería que se le estallara un circuito mágico a las armas. Sin embargo, al momento de ponerse a trabajar, Popolense le dijo que necesitaba un asistente más excelente, ya que no tenía confianza en la chica que estaba a su lado. Estas declaraciones enojaron a Ilia, quien de inmediato comenzó a molestar al enano, pues no era su ayudante sino la persona principal. Estos pequeños roces hicieron hincapié que no podrían trabajar juntos, pero, aún así, el prota le dijo que lo hicieran, y le dijo a Popolense que confiara en Ilia. Después de todo era una maga de 8º nivel, quien además tenía que probar su valía para Ardan, pues si no podía hacer esa tarea, no podría quedarse en el ducado. Al final ambos aceptaron, muy a su manera, pero aceptaron, y eso era lo que importaba. Después de un tiempo de trabajo, todo marchaba bien. El prota los visitó y vio que Popolense estaba terminando el grabado de los circuitos, para que así pasara a manos de Ilia, quien sería la encargada de grabar el mana. Cuando la espada quedó lista, el prota la probó para ver qué tal había quedado y se dio cuenta que tal artefacto era mucho mejor que cuando no tenía los patrones, por lo que estaba satisfecho con el trabajo. Ilia le preguntó qué tal estaba, pues quería saber su opinión, ya que le había puesto una magia básica de aligeramiento, así como una de afilado mágico. Además también se le adicionó una función de reparación, que por cualquier daño que tenga, esta función entraría en acción y la repararía como si fuera nueva. Además, en las otras armas como las grebas y guanteletes le pusieron magia que aumentaba la afinidad del mana del usuario. Esto le encantó al prota, pues podía ver que los artefactos estaban bien hechos. Sin embargo, la relación entre Ilia y Popolense era mala, al igual que cuando comenzaron, e incluso creyó que la arrogancia de la maga había aumentado. Ante esto, el prota dijo que, si era todo lo que había podido hacer, pues si era bueno y todo, pero no era sorprendente. Ilia se puso tensa, y le contestó al prota que solo era el inicio, pues la mejor parte estaba por venir. Para pasar a la fase 2, el prota tenía que poner su magia de fuego en todos los artefactos al mismo tiempo. El duque comenzó a poner mana en todos los artefactos, pero no sentía ningún cambio. Sin embargo, Ilia le dijo que tenía que seguir, pues al final era una prueba para los artefactos, ya que tenían que soportar su mana de fuego y ver si seguían funcionales. El prota aumentó la intensidad de su magia y se percató que había una distribución del calor en el equipo de manera uniforme. Ante esto, Ilia le dijo que era una fórmula que ella había desarrollado por su cuenta y que podría servirle al prota. El prota entendió que las habilidades de Ilia realmente eran geniales. Sin embargo, su actitud no lo era, pero, aún así, no haría que su arrogancia se elevara de más, por lo que le contestó que estaba bien, y le dijo que había pasado la prueba, por lo que le comentó que le contaría sobre la visión de Ardan, siempre y cuando ella prestara su fuerza en el futuro. Ella aceptó el trato. Después de haber terminado el encargo del prota, Popolense se dirigió a la capital del reino. Además tenía que entregar cierta carta. Por su parte, el prota se encontraría con el marqués de Bloten en 3 días, por lo que debía partir de inmediato. Para su viaje se habían preparado a 40 caballeros que habían completado los preparativos, por lo que se pusieron en marcha. El prota y sus caballeros llegaron al territorio del vizconde Rocan de la facción de Chaimón. Uno de los caballeros de Ardan pidió que se abrieran las puertas de la ciudad, pues el vizconde era culpable de evasión fiscal excesiva, además de un crimen de alta traición por distribuir el libro de la tribu dragón en el territorio de Ardan. Sin embargo, los caballeros del castillo no sabían qué hacer, ya que primero intentaron contactar al vizconde, pero este no respondía, por lo que, esto fue aprovechado por el prota, quien se lanzó hacia la muralla, y con un potente ataque aturdió a todos los guardias. Pero con el ataque no todos los guardias cayeron e incluso los que fueron afectados se vieron obligados a levantarse,
pues estaba en juego su vida. Pero el prota utilizó su técnica de dominio para someterlos a todos y que dejaran sus armas, por lo que al final solo quedó un caballero de 5 estrellas en pie de lucha, por lo que fue el único que intentó atacar al prota, pero en un solo movimiento fue neutralizado. El prota declaró que no lucharía contra aquellos que no eran hostiles, ya que solo había venido a castigar al vizconde Rocan, pues al final era la familia Ardan quien mandaba en el lugar, ya que era dueño del territorio. Por otro lado, el conde Chaimon estaba siendo informado por el ataque del prota contra el vizconde Rocan, quien le estaba reclamando que su información era errónea, pues el prota no era alguien débil, ya que acabó con la mayoría de sus caballeros. Esto tomó por sorpresa a Chaimon, pues también no tenía información que explicara que el prota fuera muy poderoso, por lo que le recomendó que resistiera, ya que él mandaría refuerzos de inmediato. Esto ponía en un aprieto a Chaimon, quien consideraba que tenía todo controlado, y esto descontrolaba todo su plan de superioridad, por lo que decidió deshacerse de su pieza de ajedrez que era el vizconde Rocan, ya que quería retomar su plan de que el prota y la facción de Lugon volvieran a enfrentarse, por lo que hacer un sacrificio era necesario. Para ello, mandó a llamar al capitán de los caballeros, a quien le pidió que reuniera a un equipo y se mandaran como refuerzos para el vizconde Rocan quien estaba siendo atacado por el archiduque, pero tenían que ir lo más lento posible para no toparse con el prota, ya que al final estaba abandonando a su aliado. Ahora bien, por el lado del prota, todo marchaba bien, pues ya había despejado la puerta exterior del castillo. Lawrence se sorprendió y le dijo al prota que era increíble, pues terminó demasiado rápido. El duque le preguntó por cierta operación, ella le dijo que todo estaba en pleno apogeo, por lo que debería irse de inmediato. El prota le dijo al caballero conocido como Manhattan que dejara algunos guardias en el lugar y reorganizara las fuerzas y lo siguiera, pues ahora atacarían la parte interior del castillo, donde estaba el vizconde y su última resistencia. Ahora bien, la chispa de la rebelión ya se había encendido en los corazones de los ciudadanos de la ciudad, y la encargada de eso fue la hermosa Lawrence. Además ellos habían observado que el archiduque de la familia Ardan estaba ahí para liberarlos de la tiranía del vizconde de Rocan, por lo que la mayoría de los ciudadanos estaban a favor de que dicho noble cayera en manos del prota. El prota fue recibido por los pobladores quienes le dieron la bienvenida. El prota caminó entre ellos y se subió a un podio, y comenzó a dar su discurso, en el que destacaba que, en el pasado, el ducado de Ardan era un paraíso. Sin embargo, después de la guerra contra los dragones, los vasallos no obedecieron la voluntad de su señor, por lo que ahora castigaría al vizconde de Rocan de acuerdo al debido proceso y, por lo tanto, a partir de ese momento esa ciudad sería gobernada directamente por el ducado. Esto elevó el júbilo de los pobladores al máximo, por lo que comenzaron a clamar y larga vida al duque. Ahora bien, en las murallas interiores del castillo, los soldados estaban ansiosos por la declaración de emergencia que había sido emitida, pues les dijeron que estuvieran alerta por la posible invasión. Sin embargo, ellos no sabían si realmente alguien se atreviera a hacer una invasión, pero ese tipo de pensamientos se fueron cuando vieron un tumulto de personas que caminaban hacia la entrada del castillo. Los guardias alertaron a sus superiores quienes avisaron al vizconde de que el prota y un grupo nutrido de ciudadanos estaban en la entrada del castillo. Al escuchar esto, el vizconde casi se mea, pues no entendía cómo unos muertos vivientes de sus ciudadanos se habían rebelado contra él. Por otro lado, los soldados del vizconde recibieron la orden de disparar los arcos, no importaban si había daño colateral. Después de todo ya eran considerados rebeldes que se oponían a su señor, por lo que no se tendría consideración con ellos. Sin embargo, uno de los soldados no pudo obedecer la orden, pues observó que en la multitud estaba su familia. Esto causó la molestia de su superior, quien furioso decidió desvivirlo. Sin embargo, el prota utilizando una técnica conocida como sonido del trueno, evitó que el soldado fuera desvivido. Además también le declaró al vizconde que dejara de molestar a su pueblo y que abriera las puertas, ya que era hora de que pagara todos sus pecados. Esto enfureció al vizconde quien ordenó que se dispararan los arcos, pues no debían perder el tiempo, pero algunos guardias no querían disparar, ya que sus familiares estaban en la revuelta. Por lo tanto, fue ordenado que los guardias que se oponían debían ser desvividos, pero el prota volvió a intervenir y comenzó el ataque. Hizo un salto y se paró en la muralla. Ahí le dejó en claro al vizconde quien no entendió que tenía que rendirse, por lo que ahora ya no había marcha atrás, por lo que no saldría vivo del lugar. Un caballero pensó que tenía una oportunidad de desvivir al prota, pues al ver que la llama no era negra, creyó que el prota seguía siendo débil.
Pues recuerden que la familia Ardan era reconocida por su poderosa llama negra, sin embargo, cuando el prota tomó el elixir no desarrolló la llama negra corrupta, sino una llama pura, que según el espíritu de fuego Rorotia, era más fuerte. Entonces, el caballero ordenó a sus hombres que atacaran al prota de todos los ángulos, aún así, el prota solo hizo un movimiento para defenderse, sin embargo, se dio cuenta que la postura del caballero que lo atacaba, era la postura de la tribu dragón. Esto enfureció al prota, quien en voz alta le reclamó a los caballeros, pues habían aprendido la técnica de los enemigos, aunque estaba hábilmente mezclada con una técnica de espada humana. No podía engañar a los ojos de Ardan, por lo que hizo énfasis en que la respiración y la técnica de la espada de la tribu dragón tenía efectos secundarios en el cuerpo humano. Esto tomó por sorpresa a los caballeros quienes no sabían nada de eso, pues ellos solo aprendieron esa técnica porque querían ser fuertes. Sin embargo, el vizconde furioso por esas palabras, le gritó al prota que no dijera mentiras, por lo que les pidió a sus caballeros que no creyeran nada de eso, pues solo era una estrategia para perturbarlos. Esto sí que molestó al prota, pues la mayoría de los soldados no sabían nada acerca de eso, ya que, quienes tenían conocimiento eran los 4 guardias y el vizconde. Por tal motivo, el prota arremetió contra ellos, y derribó a 3 guardias de un solo tajo, además también cortó las cadenas que sostenían la puerta, por lo que sus caballeros entraron de inmediato. Esto descontroló a los guardias del castillo, por lo que el comandante comenzó a reorganizarlos, mientras él trataba con el prota, pero fue tomado por sorpresa pues no consideraba que el duque fuera muy poderoso. Lo mismo fue para el vizconde, quien no podía creer que el prota fuera tan fuerte, por lo que ya entendía cómo fue que cayeron tanto el barón Cargas, como Romenton. Ahora bien, pasamos a otro lado. Ahí vemos al herrero enano popolense reunirse con el marqués de Blotten, quienes después de los saludos se pusieron en marcha. Viajaron por una puerta de teletransporte para llegar a la capital del reino Eidern, conocida como Ferrantium. Ahora la meta del marqués era convertir a Popolense en el próximo herrero real. Bien, regresamos a la batalla del prota, quien seguía luchando con el comandante del vizconde Rocan, quien con una serie de puñaladas fue derrotado, por lo que el prota prosiguió con Rocan, quien intentó escapar del prota, pero no pudo, pues de una sola patada fue sometido. El prota declaró que el vizconde había caído, por lo que todos los soldados debían bajar las armas. Además, a partir de ese momento, el vizcondado cambiaría bajo el gobierno de Ardan. Esto alegró a los ciudadanos que luchaban bajo el mando del prota. No muy lejos del vizcondado, había un campamento con personal del conde Chaimón. Ahí el subcomandante de los caballeros de Chaimón informaba al conde que el vizconde Rocan había caído. Aunque no fue sorpresa total, sí sorprendió al conde, pues apenas habían pasado 2 días y el castillo ya había sido tomado. Por lo tanto, pensó que Rocan se había rendido ante el prota, pero el caballero le argumentó que no fue así, ya que habían interrogado a varios caballeros que salieron huyendo del vizcondado durante la batalla. Ellos declararon que el prota había abierto la puerta, además de que algunos caballeros y ciudadanos se unieron a la lucha, por lo que fue un factor también. Esto puso a pensar al conde, ya que entre las fuerzas de Rocan había un comandante de 6 estrellas y 4 caballeros de 5 estrellas, por lo que debía ser difícil abrir la puerta. Sin embargo, el comandante de los caballeros ahí presente le dijo que había la posibilidad de que el prota fuera al menos un caballero 6 estrellas. Aunque esta idea era descabellada por el reciente despertar del coma del prota, no se podía descartar, pues todo era un fenómeno anormal, por lo que, ante tal monstruo, el conde le preguntó al comandante si la primera división de sus caballeros podía derrotar al duque. La primera división de los caballeros del conde Chaimón eran los mejores 10 de los 100 caballeros de la familia del conde, por lo que eran su arma secreta, además de que todos usaban la técnica de la tribu dragón, por lo que ellos se movían en extremo secreto. Por su parte, el comandante le contestó al conde que, aunque el prota tuviera 6 estrellas, era nuevo, pues había una gran diferencia entre principiantes y expertos. Además ellos eran expertos que casi estaban en las 7 estrellas, y por si fuera poco, había 12 personas iguales, incluyéndolos a él y al vicecomandante. Por lo que acabar con el prota sería pan comido. Esto alivió al conde, pero aún no era el momento de acabar con el prota, pues todavía tenía su uso. Por lo que le pidió al comandante que ordenara al mayordomo bajar los impuestos y detener la distribución del libro de la tribu dragón. A mi opinión personal, el conde fue tonto hasta el final, pues si hubiera hecho lo que Hans le había propuesto en su momento, quizás hubiera sido diferente, pero bueno, ¿qué más da? Bien, sigamos con la historia.
el comandante dijo que se lo diría al mayordomo, y se lo transmitiría a las demás familias. Por otra parte, el conde les dijo que procedieran con el mayor hermetismo, pues la facción de Lugon no debía darse cuenta de esto. Después de que la batalla finalizara, el prota estaba en la oficina del castillo, ahí le preguntó a Lawrence si faltaba algo, ella le dijo que no había ningún problema, pues todo funcionaba de maravilla. Además, con el aumento del territorio, se hacía más fácil asegurar recursos humanos y suministros. Lawrence le dijo al prota que debía dividir el ducado en 3 partes, pues al hacer esto la composición de la batalla por el poder se podía completar. Además, muy pronto Lawrence contactaría al prota desde la ciudad de Chaimón, por lo que el siguiente paso sería utilizar a Chaimón como escudo para atacar al vizconde Itún de la facción Lugon. Después de todo debían aprovechar las sospechas que tenía Lugon, ya que él creía que el prota estaba en alianza con Chaimón, por lo que no se movería descuidadamente. Ante esto, el prota aprovecharía su tonta pelea de facciones para acabar con ambos lados. Bien, mi gente, con esto finalizamos este resumen, que, a mi parecer, la historia se está poniendo muy buena, pues de todos los manhwas que he leído, este en particular está desarrollándose muy bien, por lo que le daré seguimiento. Por ahora he alcanzado hasta el capítulo 43, en cuanto salgan más capítulos se los traeré. Bueno, sin más que decir me despido, hasta el próximo video.